TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Prepárate para la diversión sin límites en la Costa del Sol. En Estepona, Selvo Aventura. Descubre la vida salvaje con especies fascinantes. En Benalmádena, Selvo Marina te invita a sumergirte en un mundo marino lleno de experiencias únicas. Y eleva la emoción a nuevas alturas con vistas impresionantes en el teleférico Benalmádena. 3 destinos, una aventura inolvidable. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. En Desayunos Capital, cada viernes les traemos una historia de éxito empresarial con su presente, su pasado y también sus expectativas de crecimiento y de futuro. Hoy nos acompaña Martín Ramos, Asesoría Integral. Está con nosotros Iván Martín Ramos. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Encantado de estar aquí. ¿Cuántos años tiene Martín Ramos, Asesoría Integral? Pues Martín Ramos se fundó en el año 2008 y continuamos desarrollándonos y creciendo cada día. A nivel empresa, yo creo que es gracias a nuestra esencia. Me hablas luego de tu esencia, pero cuéntame, desde 2008 hasta ahora, 2024, ¿cómo ha cambiado la asesoría que dais vosotros y que en general da toda la industria, todo el sector? Yo creo que ha cambiado en gran medida. De hecho, ahora mismo estamos en un punto de inflexión muy importante, ¿no? Porque van a sacar la factura digital y bueno, un par de leyes que van a cambiar, van a marcar un antes y un después. Y el avance del cliente se ha ido desarrollando, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Donde se empezó a digitalizar la documentación. Antes había mucho cliente papel, mucho cliente tradicional. Las nuevas generaciones se van incorporando, ¿no? La generación Z van constituyendo empresas, van empezando como profesionales y eso da pie, ¿no? A que también las asesorías se tengan que digitalizar, tengan que ir avanzando y tengan que adaptarse a los nuevos tiempos. Yo creo que es un punto de inflexión totalmente ahora mismo en el que estamos. A día de hoy, ¿cuántos sois en el equipo? Ahora mismo somos 9 personas. ¿Cuál es la formación? ¿Cómo sois? Pues tenemos tanto departamento laboral como departamento fiscal contable, como el departamento jurídico mercantil, ¿no? Contamos con grandes profesionales, con una larga experiencia. De hecho, el CEO José Luis, que lleva más de 40 años en el sector, junto con Celia, y luego todos los compañeros tienen formación y además hacemos constantes cursos y tal, porque es muy importante estar adaptado en este sector a las nuevas leyes, a las novedades fiscales, a las novedades laborales, porque estamos constantemente desarrollándonos, constantemente evolucionando. Por eso es muy importante tener un equipo, yo creo que muy profesional, y creo que parte de la clave de nuestro éxito, o sobre todo se lo debemos a todos los compañeros que están con nosotros. Y con una clara formación continua y con una obsesión por atraer y retener talento. Entiendo que lo de retener talento, con los tiempos que corren, no sé si es más difícil. Ahora es complicado, estamos cada día en un mercado más globalizado, con lo que veníamos hablando. La gente culturalmente ha avanzado mucho, tecnológicamente también. Eso da lugar a que se abran muchas más fuentes, mucha más capacidad de marcharse o no. Y yo creo que un poco, la clave en nuestra empresa es que somos como una familia, ¿no? Y intentamos hacer lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades y bueno. Sois una familia incluso con el cliente, porque me decías, uno de los elementos diferenciales nuestro es que nosotros le damos la mano al cliente, que nosotros ya formamos parte de
su historia, Sí. de su negocio y de su familia. Sí, yo siempre digo que un poco nuestro servicio es como un traje a medida, ¿no? Porque lo que estás haciendo al fin y al cabo es acompañar al cliente, ser una especie de socio estratégico suyo que le acompañe en las distintas etapas que tiene una empresa, en la vida útil, y siempre le acompañamos en todo momento, y además esa especie de socio y sus problemas muchas veces los haces tuyos, y eso conlleva que estemos mano a mano con él, pasemos mucho tiempo, y también eso da lugar a una confianza, que es muy importante, que un cliente, más en este sector, hay mucho dinero en juego, puede haber sanciones, puede haber recargos, es muy importante estar bien rodeado de buenos profesionales, ¿no? Y dar confianza al cliente, ¿no? Muchas veces es importante explicarle, oye, pues mira, estás presentando este impuesto, tienes que pagar esto, y esto viene de aquí, viene de allí, y yo creo que es como un traje a medida, ¿no? Y de hecho nosotros siempre establecemos un asesor para cada cliente que un poco se adapte a sus necesidades, conozca la empresa, el autónomo. Nosotros nos dedicamos sobre todo a pymes y autónomos, y es muy importante que conozca mano a mano ese cliente, ¿no? Porque cada empresa, cada sector tiene unas necesidades, luego cada persona tiene una forma de trabajar distinta, y es un poco la clave nuestra, es ir amoldándose, o sea, es un trato muy de tú a tú. Ofrecéis asesoría fiscal, asesoramiento contable, asesoramiento laboral y asesoramiento jurídico mercantil. Eso es. ¿Las 4 patas pesan lo mismo? A ver, yo creo que la parte fiscal contable va muy de la mano, ¿no? Quizás la presión fiscal es de las 4 ramas es la que más trabajo da, ¿no? Y también lo que más preocupa. Temas jurídicos mercantiles son a lo mejor reestructuraciones de accionariado, constitución de sociedades y tal, que son cosas más puntuales. Creo que las 4 patas son muy importantes, creo que son complementarias, que caminan de la misma mano, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que el área fiscal contable y el área laboral quizás son los que más peso tienen dentro de la compañía. 4 patas complementarias que me dices que caminan de la misma mano, y encima de esas patas tenéis unos valores que os acompañan desde hace 40 años. ¿Cuáles son los valores de la asesoría de Martín Ramos? Pues yo creo que sobre todo lo que contaba, ¿no? Es que somos como un poco como una sastrería a medida, pero del servicio jurídico, fiscal, mercantil y laboral, ¿no? Damos un trato al cliente muy cercano, estamos detrás suya constantemente, y eso hace que le se sienta cómodo. Lo además, por supuesto, la adaptación tecnológica, ¿no? Yo creo que ahora mismo en la sociedad estamos conviviendo 2 generaciones, igual que Martín Ramos, y unos aportan el conocimiento, quizás, que es muy importante, y las nuevas generaciones aportamos quizás ese servicio más fresco, ese adaptarse a las nuevas tecnologías, las redes sociales, usar plataformas que hagan el servicio, por supuesto, mucho más eficaz, mucho más ágil, y eso al fin y al cabo es facilidad para ti como empresa, ¿no? Pero también es facilidad para el cliente, ¿no? Porque pues si quieres ver una cuenta de pérdidas y ganancias y en un momento, pinchando en un clic, la puedes tener, es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que la adaptación tecnológica, la confianza que tiene el cliente en nosotros, o que intentamos que tenga, que por supuesto creo que es así, y el equipo que tenemos son las grandes... Entiendo que cuando hablas de tecnología, ahí va a jugar un papel muy importante lo que es inteligencia artificial, a la hora de poner mucho más fácil todo el trabajo de documentación, selección, síntomas, síntesis de documentación, para que al final ese asesor fiscal, ese asesor financiero, ese asesor laboral le aporte más valor añadido al cliente con un tratamiento mucho más cercano, ¿no? Mucho más personalizado. Sí, yo creo que es muy importante en cualquier sector, y sobre todo en el nuestro, ¿no? Que es un sector de servicios, adaptarte a las tecnologías, usar la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta muy útil que se ha creado, creo que es, por supuesto, un éxito y está más que demostrado. Pero sí que también creo, como decía antes, que es un bien complementario. Creo que tampoco puedes delegar toda la inteligencia artificial, porque todavía está en uso, y muchas cosas son de mente y de experiencia que quizás la inteligencia artificial no tiene ese recorrido profesional que podemos tener nosotros. Pero creo que es una herramienta muy útil y que, por supuesto, hay que aprovecharla. De hecho, creo que quien no se adapte a las nuevas tecnologías, quien no haga uso de la inteligencia artificial, lo va a tener muy complicado en los próximos años. Hay algunas asesorías que, más que adaptarse, están basando todo su negocio en plataformas digitales. Hay alguna firma muy conocida que ahora ha ofrecido un servicio con tarifa plana a todos sus clientes, diciendo: a mí la tecnología me hace el trabajo mucho más fácil y yo puedo ofrecer un servicio mucho más barato y una tarifa plana, pues para que al autónomo o a la pequeña y mediana empresa pues no le duela mucho al bolsillo. ¿Qué te parece esa propuesta, lo de tecnología al 200%? A ver, yo creo que es cierto lo que cuentas, que muchas asesorías que se están adaptando a esta nueva forma de empleo. Yo creo que cuando tienes una empresa tienes un poco que fijar cuál es tu target, ¿no? Un poco el sector y qué tipo de cliente quieres. Yo creo que es una herramienta
que yo no estoy muy a favor, pero doy, por supuesto, la libertad de que cada uno opte por lo que quiera. Creo que muchas veces tú pagas un servicio, lo mismo pagas un poco más, pero te estás ahorrando dinero. O sea, te viene gente a lo mejor con una documentación en una asesoría tecnológica, tú la subes, te calcula automáticamente un modelo y tú lo presentas y ahí se queda. Nosotros estamos detrás del cliente. Oye, ¿no tenías una factura de tal compañía o no tenías una factura de tal que pagas todos los meses? Anda, porfa, echa un vistazo. Oye, mira, me falta esta factura, tal. Entonces yo creo que ese trabajo la herramienta todavía no lo puede hacer. Entonces, lo mismo gente que tenga muy poca documentación y tal, y los medios, pues bueno, puede ser una opción que por supuesto está al alcance de cualquiera, pero sí que creo que es muy importante el trabajo que damos nosotros, ahí nos diferenciamos, ¿no? Que es un poco estar ahí pendiente del cliente, lo que decía antes, un traje a medida. Entonces, no, o sea, no es una herramienta que yo haría, por tanto no se lo recomendaría a nadie que lo hiciese, pero bueno, está al alcance. ¿Vuestro cliente es autónomo principalmente y pyme? Sí, sobre todo tenemos pequeñas y medianas empresas. Tenemos autónomos también y, bueno, temas de personas físicas y demás, pero sobre todo pymes. ¿Y saturados con tanto impuesto y tanta norma? La presión fiscal está creciendo cada día. O sea, es muy importante por eso estar muy bien rodeado de un buen equipo que te dé confianza. Cada día salen nuevas normativas, cada día se crean nuevos impuestos, cada día mayor presión fiscal. Y eso hace que requieras mucho más tiempo. A lo mejor para lo que antes necesitabas 2 horas, ahora necesitas 4 horas. Recursos, reclamaciones constantemente. Entonces es muy importante. Vosotros sois un termómetro muy claro de cómo le va a la pequeña y mediana empresa y al autónomo aquí en España. ¿Cómo le está yendo este año 2024? Yo creo que 2024 es un año que está yendo bien, por lo que estamos viendo. Es un año de inflexión. Se ve claramente, como ya desde incluso 2023, las consecuencias del COVID y de la pandemia que dejaron tan paliadas a muchas empresas han remontado. Pero sí que es verdad que todavía se nota mucho el nivel de presión que hay y al nivel, sobre todo a los autónomos, ¿no? A las personas físicas, sí que es verdad que muchas veces les cuesta mucho más remontar por los costes que conlleva. Oye, justo hace 2 o 3 días Hacienda publicaba la lista de morosos del año 2023. Ahí en esa lista están los que tienen deudas a Hacienda que superan los 600.000 euros. ¿Qué te parece esto? Yo creo que es una herramienta útil, ¿no? Pues al fin y al cabo lo que está es una deuda de todos, ¿no? Pues Hacienda somos todos y entonces creo que sí que es importante, ¿no? Que se publique quiénes son estas personas, no más como una herramienta de vergüenza, sino como un poco más de sistema, no de presión, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, desde que se publica la lista ha caído un 10% la deuda con Hacienda. Creo que es complicado que mucha esta gente pague o más difícil, pero bueno, yo creo que es una herramienta, es útil y ejemplarizante, ¿no? Ejemplarizante, por supuesto. Sí. Oye, para terminar, ¿cómo ves a Martín Ramos dentro de 5 años? Pues yo nos veo creciendo, continuando desarrollándonos con un gran equipo, ampliándonos, expandiéndonos y sobre todo sin perder nuestra esencia, ¿no? Esa confianza, ese trato cercano con el cliente que tanto se valora, yo creo, ¿no? Y es un poco nuestro sector, nuestra esencia. Pues nada, a por ello. Iván Martín Ramos, enhorabuena por el equipo, por el trabajo, por los clientes, por los servicios y a seguir ayudando a esa pyme y a ese autónomo. Gracias, grandes éxitos y un abrazo fuerte. Muchas gracias, Susana. Gracias, Intereconomía. Adiós. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Diez y 21 minutos de la mañana en Canarias, 11 y 21 minutos de la mañana aquí en la península. Es viernes 5 ya de julio y hoy hace un día de calor. El fin de semana también va a ser de bastante calor. Abrimos este foro empleo y me acompaña José María Triper. Triper, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar contigo. Oye, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo va todo? Bueno, la semana a nivel personal bien, a nivel país, pues ¿qué quieres que te diga? Sí, oye, pues yo salgo a la calle y lo veo totalmente on fire. Los restaurantes están a tope, sí. El café cada día más caro. Los Uber, que yo me vengo, en Uber, en Cabify, en Bolt, todos, o sea, están a tope, me dicen que no paran, que están en un momento más que dulce. El otro día el sector turismo también decía que estaba en un momento dulce. Yo creo que... ¿Te quejas de vicio? Hay dos cosas. No, primero, es decir, es verdad que hay mucha gente en situación precaria, hay más de 12 millones de personas en este país en situación de pobreza y exclusión social, pero también es cierto que hay también la gente que tiene poder adquisitivo. Lo que está haciendo ahora es gastarlo, ¿no? En vez de dedicarse a ahorrar, lo está gastando y además, si quieres, para que se lo lleve a Hacienda, pues me lo llevo yo en el cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es lo que está pasando en este país. De hecho, nos hemos visto, o sea, Hacienda hasta junio ha batido otro nuevo máximo histórico, 9.000 millones más que el año pasado de recaudación fiscal, ¿no? Y bueno, y nosotros, pues... yo digo mucho que somos un país de bares llenos pero bolsillos vacíos. Bueno, me acompaña también José Luis Fernández Santellana. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú ves el vaso medio lleno también o medio vacío? Bueno, depende para qué, ¿no? Es decir, si tengo sed, me falta un poco de agua, ¿no? Si no tengo, a lo mejor me sobra la otra. Quiero decir que depende cómo lo quieras mirar, pero yo creo que lo que decía José María, ¿no? Es decir, yo creo que hay un segmento de la población que tiene unas rentas, que les permite seguir haciendo e implementar el gasto y funcionar con cierto nivel, y eso tiene que ver mucho con la ocupación hotelera, con grandes situaciones, pero yo creo que hay un segmento de la población que sigue saliendo porque le gusta salir, pero que en vez de tomarse 2 cafés se toma uno, que en vez de tomarse 2 cañas se toma una o ninguna. La gente también ve más escaparates que nunca, es decir, que este tipo de situaciones son las que se están produciendo, ¿no? Y porque yo creo que al final nos cuentan una película que no es real, ¿no? Cuando tenemos esa tasa tan alta, ¿no?, de población en riesgo de pobreza. Bueno, pues hombre, es incompatible, ¿no?, tener esos volúmenes de gente en riesgo de pobreza con decir que el país va como una moto, ¿no? Por no decir lo del cohete, que así está. Esta semana teníamos datos de paro referidos al pasado mes de junio y hemos tenido también sobre la mesa el tema de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. Quiero que escuchéis primero a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, que decía: esto va a salir adelante sí o sí, aunque la patronal no esté de acuerdo. Ya es muy difícil ver un convenio colectivo que negocie, que pacte una jornada de 40 horas. ¿Por qué razón entonces usted se opone a tener una mesa de diálogo social y por fin modernizar España y poder mejorar la vida de la gente? Esta es la primera pregunta. La que creo que es la respuesta, una es la razón ideológica, es decir, hacer política con. Pero aquí es verdad que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis. Respondía Garamendi y respondía también Gerardo Cuerda de Cepime. Un monólogo social
no nos han dejado plantear absolutamente nada, las cosas que hemos dicho, estamos en la mesa, es legítimo, yo lo he dicho, si la ministra quiere llevar adelante su norma, que es su norma, si le obliga a su pacto, pues nosotros no tenemos nada que decir, pero yo tengo la libertad, en nombre de las empresas españolas, de decir que a nosotros no nos gusta. Por tanto, eso no es burla, eso es sentarte en una mesa y decir a veces que estás de acuerdo y a veces que no. Es, además de una imposición, una medida que tendrá graves consecuencias para miles de empresas. La reducción de la jornada es solo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Bueno, ¿qué os parece el hecho de que Yolanda Díaz haya dicho que no necesita el apoyo de los empresarios para sacar adelante la aprobación de la rebaja de la jornada laboral? Y luego, en las últimas horas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sí que abría la puerta. Oye, quizás esto, la jornada laboral y la reducción, hay que flexibilizarlo dependiendo de los sectores. No es lo mismo alguien que esté en una oficina que, por ejemplo, todo lo que se refiere al sector turismo. Triper. Bueno, en este tema hay que ver dos cosas. Primero, el fondo de lo que es la cuestión y luego las formas. Vamos por las formas porque has hablado tú de que la ministra dice que lo va a hacer quiera o no quiera la patronal. Bueno, esto es lo típico que lleva haciendo esta señora desde que es ministra de Trabajo, es decir, un desprecio absoluto por el diálogo social. No cree en el diálogo social y se lo está cargando, el diálogo social, que es esencial en un Estado democrático. Y respecto a la discrepancia con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, yo pienso que, tengo serias dudas de que vaya a salir adelante la propuesta del ministro. Si estuviera su antecesora, Nadia Calviño, tenemos que recordar que era vicepresidenta primera y tenía un rango superior dentro del gobierno. Carlos Cuerpo no es vicepresidente, Yolanda Díaz sí, y yo creo que tiene menos fuerza y menos poder dentro del Ejecutivo que tenía Nadia Calviño. Por lo tanto, es por lo que yo veo que tengo serias dudas de que al final Yolanda Díaz no se salga con la suya. También digo una cosa, si al final triunfa Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz no consigue implantar la jornada laboral como ella lo pretende, lo que debería hacer es salirse del Ejecutivo, ¿no? Tú estás luego, soñando, si quieres... ahí te invade ingenuidad a tope. No. O sea, parece recién venido a este patio. No, ya sé que no va a ir, pero si lo estoy diciendo yo lo digo lo que haría en un gobierno normal y un gobierno democrático. Pero, hombre, esta señora ya ha sufrido tantos desplantes y sigue en el gobierno. Claro, el otro día leía una viñeta en un periódico que decía, ¿cómo se puede ganar más y trabajar menos? Y respondía otra persona, siendo ministra. Bueno. Pues eso. Y luego, si quieres, entramos ya en el tema de la reducción de jornada. No, pero yo creo que hay un tema de forma importante, ¿no? Pero esto no tiene que ver en este momento con lo de la reducción de jornada. Yo creo que ha habido los teóricos acuerdos que tenían que haberse suscrito en el marco del diálogo social. Entendía el diálogo social como primer sustento es el diálogo entre sindicatos y patronal. La parte bilateral, que luego puede estar reforzada o no, en algunos supuestos, con la acción del gobierno en un ámbito trilateral, porque en alguno de estos casos tiene que derivar en un proyecto legislativo, que tiene que ir a las Cortes, etcétera. Si al final va a tomar decisiones unilaterales el gobierno, es su legítimo derecho de hacerlo, Es decir, que a mí no me preocupa lo más mínimo, porque lo que hay que decir a la gente es que después, a la hora de echar esa papelita en las urnas cuando hay que votar, que lo tenga en consideración si hay un gobierno que fomenta realmente el diálogo y la preocupación, o simplemente lo que hace es una imposición de carácter, digamos, ideológico. Bueno, y la gente que juegue, ¿no? Es decir, en este tipo de cuestiones. Porque a mí lo que me preocupa en este caso es que el diálogo social, esta mujer lo ha convertido en un diálogo de socios. Es decir, tiene dos socios preferentes, que se llaman UGT y comisiones, donde los demás no importa lo que opinemos o no, en algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras no, pero pasa de otra parte importante para que realmente haya un diálogo social. Entonces, confundir
el diálogo social, en el sentido bueno y estricto del término, con un diálogo de socio, es decir, con los amiguetes que ya piensan como tú, pues hombre, para eso pues no hace falta otra historia, ¿no? Con independencia de que entrando en el tema de la reducción de jornada, oiga, son 40 años los que llevamos con las 40 horas, el que se plantee que sería bueno pensar en cómo podemos reducir el tiempo de trabajo, me parece que es una cuestión razonable. Son 40 años, más de 40 años los que llevamos con las 40 horas. Que en la práctica hay muchísimos ya convenios colectivos que están por debajo de esas 40 horas, la gran mayoría de ellos. El dato que daba Eurostat es que en España la jornada media pactada está en torno poco más de 38 horas, con lo cual, oiga, no me cuente usted películas, sí, ¿no? Y la jornada real está en 35 horas. Bueno, la jornada efectiva está por debajo todavía, está 31,3 horas, en términos de EPA y de contabilidad nacional. La jornada efectiva de trabajo semanal, que es inferior a la que teníamos en 2008. Que trabajamos más horas de media. Entonces, el problema de fondo, y a mí me parece que esto queda muy bonito cara a la galería, pero a mí lo que me preocupa es toda la gente que a nosotros nos llega, que es que tiene 28 horas de trabajo, 27 horas de trabajo, 25, y quiere trabajar 35, 40, para tener un salario completo. Porque una jornada a tiempo parcial, que es la gran mayoría de las jornadas que se están produciendo ahora mismo, es un salario a tiempo parcial, es decir, es un salario incompleto. Y con eso no se llega a fin de mes. Claro, aquí tenemos dos bandos. Unos que dicen que la reducción de la jornada laboral debe hacerse, que va a costar poco, que va a mejorar la vida de los españoles, que va a mejorar, por lo tanto, el crecimiento y que hay que adaptarse, que no podemos comparar cómo es el trabajo hoy a cómo lo era el siglo pasado. Y hay quienes dicen que va a afectar a la productividad. Una productividad que se ha situado en el primer trimestre de 2024 un 3,3% por debajo respecto a la de hace un año. CEPIME esta semana decía que va a afectar a 3 de cada 4 trabajadores, es decir, el 75% de los empleos cubiertos en convenios colectivos. Va a afectar la productividad y luego debería de mirarse la reducción de la jornada laboral por regiones, por sectores e incluso por edades. No creo, vamos a ver, en primer lugar, estamos a la cola de productividad en Europa. Y esto, además, esta medida contrasta con lo que acaba de hacer el gobierno de Grecia, que ha propuesto aumentar la jornada laboral 6 días a la semana y 48 horas semanales, con 3 objetivos: aumentar la productividad, aumentar las inversiones extranjeras y acabar con la economía sumergida. Bueno, y luego, además, tiene que ver con las situaciones de pluriempleo, no de jornada ordinaria. No, pero que iba a decir también que además contrasta con que también se está pidiendo por parte de los sindicatos, se ha pedido que se aumenten las horas extraordinarias. O sea, por una parte es una contradicción que te digan que vas a reduzcas la jornada laboral y por otra que aumentes las horas extraordinarias. Y luego, respecto a lo que decías tú, vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar primero, más que por regiones, por sectores y sobre todo por tamaño de las empresas. No es lo mismo una gran empresa que las pequeñas y medianas empresas. Este país es un país de pymes, como la mayoría de los países europeos. El 98% de nuestro tejido empresarial son pymes, más del 98%. Y las pymes crean el 70% del empleo. Bueno, pues y de estas pymes, la inmensa mayoría son la P, de pequeñas, con menos de 10 trabajadores. Una pyme es la mercería de la esquina, el kiosco de periódicos, el del bar de enfrente. Bueno, los cálculos que ha hecho CEPIME es que reducir la jornada laboral a cualquiera de estas pequeñas empresas le va a suponer un aumento de 1.000 euros por empleado a cada... Bueno, hay muchas empresas que están ahora mismo, lo hablábamos antes, cuando que la gente está consumiendo evidentemente menos, las empresas están ganando menos, están asfixiadas por los impuestos. Y esto puede suponer que si le aumentan los costes laborales, que han crecido un 24%, los costes laborales, pues que o haya más despidos, por un lado, o por otra parte, que haya más cierres empresariales, porque no se puede, las empresas no van. Yo no estoy en contra de que se reduzcan las horas de trabajo, estoy diciendo que se debe hacer con racionalidad y en función de los sectores y del tamaño de las empresas. Tampoco es lo mismo unos señores que trabajan en una oficina o en la administración que trabajar en la hostelería, por ejemplo, o en la construcción. No, a mí me parece que el ámbito natural, o sea, el cómo hacerlo, yo creo que sería el gran debate, ¿no? Yo creo que nadie... se puede plantear, pues podemos bajar de las 40 horas y también un poco porque en la práctica yo mucho me temo que si a veces estamos hablando de jornadas efectivas de 31 horas o de 35 si contamos alguna cosa más, es porque tampoco hay actividad para generar más horas. Es decir, que
no se llega a trabajar más horas porque no hay una actividad económica que las proporcione. Y esto es un tema serio de debate, ¿no? Que tiene que ver también cómo se trabaja ahora o cómo no. Pero lo que está claro es que no es lo mismo una industria donde se trabaja a turnos y, por tanto, te crea un programa organizativo. Es decir, ¿qué hago? ¿Turnos de 7 horas y pico? Ahora mismo la gente funciona con turnos de 3 turnos, 8 por 3, 24. Tienes cubierta. Y es a turnos de 4 por 6, y eso supondría jornadas de 6 horas diarias y, por tanto, en torno a las 36 horas semanales. ¿Cómo juegas, no? Es decir, no es lo mismo el que está en un sitio, en la hostelería o en la restauración. A lo mejor lo que lleva consigo es que hay que empezar a abrir más tarde los bares. Te digo porque, sobre todo en este tiempo, que es cuando la gente va, se prolongan las jornadas por la tarde. Entonces, a lo mejor no hay que abrir a las 8 de la mañana y hay que abrir a las 10. Sobre todo, a lo mejor, los restaurantes. O dejar de servir comidas a partir de las 3 de la tarde. O dejar, digo, que hay otras posibilidades, es decir, que para hacer este tipo de situaciones. Ahora, ¿eso dónde hay que hacerlo? En los ámbitos sectoriales. Para eso están los convenios sectoriales, que yo creo que son los que conocen realmente la realidad. Y que en todo caso el gobierno lo que haya sea una referencia de que nunca se supere un máximo determinado de jornada. Lo que no puede hacer un convenio colectivo es decir, no, en este sector se van a trabajar porque nos sale o porque tal, pues 45 horas. Pues mire, no. Ahora, usted me dé 40, pone 38, pues estupendo. Pone 36, pues estupendo. Esta es la clave del asunto y esto realmente sería la cuestión de diálogo y abrirlo al conjunto. Pero es que esto es una foto para la galería, de verdad. Oye, es que en España no se trabaja en esas jornadas. Mencionabas antes lo de Grecia. En otros países de nuestro entorno la jornada laboral es de 40 horas, es más reducida. ¿Cómo es? Depende, bueno... No, pero eso digo, Eurostat, yo creo que en el ámbito de Eurostat, la gran mayoría de los países está por debajo de las 40 horas y el promedio está en torno a las 38. De hecho, España yo creo que está en esa banda, porque es muy natural. Otra cuestión distinta es el tipo de actividad que hay. Es decir, si hablamos de Alemania, hablamos de un peso más de la industria, si hablamos de España, hablamos del peso de los servicios. Entonces, ¿dónde se acumula en este periodo de tiempo? Oiga, la gente cuando sale a la terraza, a las 10 de la mañana... Bueno, a lo mejor para tomarse un cafelito y tal, pero no tanto, pero a partir de las 6 de la tarde, las 7, las 8, a lo mejor también hay que empezarse a plantear también los hábitos de los ciudadanos y vamos a adelantar nuestras ingestas, ¿no? En vez de cenar a las 10 de la noche, vamos a cenar a las 9 y conseguimos que los bares cierren una horita antes. Seguramente todos podemos, pero esto tiene que ver con algo cultural y algo que no se puede imponer. No, es que estamos hablando de eso. Además, lo que hablábamos antes, en otros países de Europa, efectivamente, la jornada está por debajo de las 40 horas, pero es que aquí, y lo hemos dicho antes, la jornada efectiva. La jornada real no coincide con las 40 horas de jornada. Contrato a tiempo parcial. Hay mucho contrato. Y luego es que estas medidas, o medidas como esta, que van en la línea de que lleva este gobierno, que ante la incapacidad para crear empleo, lo que hace repartir el empleo existente. Es decir, si trabajo menos horas, a lo mejor lo que hago es que alguien tenga que contratar para suplir esas horas. O sea, que no se crea empleo, se está repartiendo el empleo. Y esto se comprueba cuando vemos que cada vez dicen que hay más afiliados a la Seguridad Social, pero al mismo tiempo las horas de trabajo bajan. Eso, vamos, a mí lo que me gustaría que el presidente del gobierno, cuando sale diciendo que estamos en niveles récord de ocupación, dijese cuánto trabaja cada ocupado. Bueno, enseguida vamos a analizar los datos que conocíamos esta semana de empleo referidos al pasado mes de junio. Pero antes, ponemos el foco en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque el gobierno regional está trabajando en el plan de choque para impulsar el empleo digital en la región. Es una iniciativa con 32 medidas ya desplegadas en la que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 60 millones de euros. Quiere dotar a los madrileños de las habilidades necesarias que les permitan utilizar herramientas tecnológicas básicas y también de última generación, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Nos acompaña Ignacio Zorín, que es director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es este plan de choque para impulsar el empleo digital? Pues mira, el plan de choque no deja de ser la coordinación de todas las acciones de gobierno que estamos haciendo desde las distintas consejerías en aras de cubrir pues ese gap que mencionaba antes, tecnológico, de 41.000 puestos de trabajo, que nos va a permitir, que va a permitir a las empresas acometer esos proyectos innovadores y poder seguir creciendo para ser esos gigantes europeos que necesita ahora mismo el continente. ¿Con qué empresas lo van a poner ustedes en marcha? Porque se dan la mano de grandes gigantes tecnológicos que están en la región. Efectivamente, la idea es ir de la mano de los fabricantes, porque luego ellos son esos perfiles que conocen esas tecnologías, son los que utilizan los integradores y demás,
y entonces permite mayor contratación, ¿no? Entonces hemos anunciado ya los convenios con AWS, SAP, Oracle y Microsoft, y ahora, a modo spoiler, estamos trabajando también en los consecuentes para los respectivos para ciberseguridad, ¿no? Entonces, el sistema es el mismo, encontrar cuál es esa tecnología de fabricante que va a permitir, pues, que los integradores puedan contratar a esas personas cualificadas en ese tipo de tecnologías. Entiendo que es un plan de formación, pero seguido de un plan de incorporación al mercado laboral, ¿no? Que las empresas apoyen en la formación, pero con el compromiso de incorporar a esas personas. Efectivamente. A ver, se están trabajando en varios frentes. Por supuesto, en el corto plazo necesitas cubrir ese hueco que se ha identificado, ¿no? A través de ese estudio que realizó CEIM. Obviamente también estamos trabajando en, renovar toda esa parte de grados y másteres universitarios. Lo que pasa que eso, la cadencia de producción, por así decirlo, de alumnos, pues lleva más tiempo. Entonces, al mismo tiempo también estamos apostando muy fuerte por la FP, para que eso es un tiempo medio, digamos, y el plan de choque obedece a ese tiempo corto, a ese periodo, a ese horizonte temporal corto, en el que pues estamos estableciendo esos convenios con empresas, y los actuales, para dar un brochazo gordo al que nos esté escuchando, tienen una obligación de contratación del 60%. Y luego, de esa gente, el 25% tiene que ser desempleado. Porque sí que estamos viendo que hay mucha gente, obviamente, que quiere cambiar de carrera, o que pues se tiene que dar, hay que darle un baño para se quiere meter en otro sector. Entonces hay mucho tipo de perfil, pero sobre todo destacamos que el 25% tiene que venir de desempleado, para ir cerrando también ese gap, tanto de desempleo como del gap de las empresas, ¿no? ¿Y estáis teniendo una buena acogida por parte de los empleados? ¿Hay interés, apetito por formarse y cubrir estos huecos que hay en el mercado laboral? Totalmente. A ver, como decimos, la tecnología está avanzando años de perro últimamente, ¿no? Entonces, dejar de formarse es quedarse automáticamente desfasado. Entonces, la tecnología ahora te está permitiendo, digamos que todas las empresas ahora mismo ya son de tecnología, te está permitiendo pues un crecimiento y una estabilidad laboral que quizá otros sectores no te estén dando, ¿no? Entonces, la gente sí que tiene ese apetito por cambiar, que sé que es inicialmente incómodo, porque la cultura esa de cambio pues siempre nos cuesta, pero hay muchísimo interés y acogida, por supuesto. Pues enhorabuena por la iniciativa, y a seguir formando y ayudando a las empresas a crear empleo y a generar actividad. Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, feliz viernes. Bueno, entiendo que esto es muy importante cuando uno ve que muchas veces faltan camareros, pero muchas veces también faltan expertos en temas de videojuegos, en temas de ciberseguridad, en temas de inteligencia artificial. Y aquí es muy importante todo lo que sea formación de la mano de grandes empresas que saben qué es lo que a día de hoy se necesita. Bueno, sí. ¿Eres escéptico con este tipo de programas? Sí, soy escéptico, porque al final, quiero decir, yo creo que en ese ámbito de las nuevas tecnologías, o todo esto relacionado con esta situación, hay gente que sale suficientemente preparado, hay mucha gente que se prepara, mientras que lo que hay es una brecha digital en una parte importante de la población, que es a la que hay que acudir. Entonces aquí yo de alguna manera tengo el corazón partido, ¿no? Es decir, primero, está bien que formemos gente en este tipo de cosas. A mí me encantaría que a buena parte de los parados que están ahora mismo, parados incluso de más de 45, comentábamos antes, 50 años, les diesen esta formación especializada para sacarles de esa situación, y no a chavales jóvenes que se están buscando la vida y se la pueden seguir buscando. Por tanto, es sobre qué colectivos vamos a priorizar esas actividades formativas. Segunda cuestión, he visto por ahí en algún momento determinado, como ahora ya sabéis que me dedico a estas cosas de la presidencia de CEMA y de los mayores, ¿no? Entonces, el problema de la brecha digital o el tema de la atención en las entidades financieras, es decir, el que se dé cursos a la gente mayor de cómo manejar un cajero automático, de cómo manejar una app en el móvil para poder facilitarle un poquito de manera más agradable la vida, es clave. Y eso también debería estar previsto, y creo que está previsto ese plan de digitalización también para las personas mayores, y que de alguna manera facilitarle la vida. Hoy está en una entidad de crédito haciendo una gestión y he visto cómo había una persona que estaba sola. Entonces el problema es que estaba sola, pero atendiendo exquisitamente a 2 o 3 personas mayores que tenían problemas para hacer una operación tan sencilla como era sacar dinero del cajero automático o hacer un ingreso a través del cajero automático. El problema es que estaba sola y había cola.
y estaba atendiendo a otras personas que estábamos allí haciendo otro tipo de gestiones. Encantadora, genial, pero ¿solo una? Este es el problema, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos para que esa persona no deje de necesitar la ayuda de una persona para hacer una cosa tan elemental como es poder sacar el dinero del cajero automático, ¿no? Entonces, esto de la digitalización está de cine, es estupendo, pero que se ponga al servicio de la gente y no de las empresas, Sí, no, a mí, en primer lugar, la iniciativa me parece interesante. Es evidente que en este país hay un déficit importante de puestos de trabajo en los sectores de las nuevas tecnologías, sobre todo las nuevas tecnologías más avanzadas, inteligencia artificial, etcétera. Ahora bien, lo que me gustaría saber, esta iniciativa de la Comunidad de Madrid, ¿a qué colectivo se dirige? Es decir, ¿se está dirigiendo solamente a trabajadores en activo o va también a trabajadores en paro? Eso por un lado. Y por otra parte, si va también dirigida a trabajadores que están ahora mismo en situación de desempleo, si va a afectar también a los mayores de 50 años. Tú y yo, José Luis, hablábamos ahí afuera, ¿cuál es el sector más precario del desempleo? Es el de los mayores de 50 años, que tienen muy pocas posibilidades de acceder a puestos de trabajo. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas, que vuelvo a repetir, me parece interesante y contrastan además con lo que está haciendo el Gobierno central, que lo que se dedica es a crear cifras, ofertas récord de empleo público, pues esta idea me parece interesante, pero que habría que concretar más eso, sobre todo, qué tipo de colectivo va dirigida esta medida, esta iniciativa. Hoy, esta semana, conocíamos dato de paro del pasado mes de junio. Quiero que escuchéis las declaraciones que realizaba desde el Gobierno para analizar estas cifras. ¿Tenemos el corte de Carlos Cuerpo o de Yolanda Díaz? Yolanda Díaz, vamos. El mes pasado, un 41,2% de los contratos firmados fueron indefinidos, cuando antes de la reforma laboral, en un mes semejante de temporada, la media rondaba al 9%. Hoy hay 3,4 millones de personas trabajadoras más con contrato indefinido y 2 millones menos con contrato temporal que antes de la reforma laboral. Bueno, antes de que os pongáis negativos, que ya os conozco, parte positiva del dato. Vamos a empezar por lo bueno. ¿Qué os gusta? ¿Qué ha sido bueno de la cifra? ¿De la cifra? Vamos. Hombre, pues que baja el desempleo. Es decir, esto es una cosa bastante obvia. Siempre que baja el desempleo, pues encantado de la vida. Es decir, si es que eso nadie lo va a cuestionar. Lo que yo cuestiono es la grandilocuencia. Y por tanto la comparación es, en este país hay un antes y un después de la reforma laboral. ¿De qué reforma laboral me habla? Porque no es la única que ha habido en este país, ¿no? Entonces, el tema es complejo, ¿no? Pero cuando dice 41,5% de los contratos firmados indefinidos, oiga, es que el mes pasado fue el 43%, ha bajado 1,5 puntos. Entonces, ¿esto cómo va? Es que se han dejado de hacer en el primer semestre del año, comparado con el primer semestre del año anterior, por comparar algo más o menos homogéneo o próximo, o sea, hay 5,5 puntos menos de contratación, ¿no? Se han dejado de hacer 188.201 contratos indefinidos. Es que solo el 38,3% de los contratos indefinidos que se han hecho este mes son la jornada completa. Bueno, pues nada, estupendo. Es que para conseguir los afiliados que nos dicen estupendamente y ese récord de afiliación que tenemos, cada afiliado ha salido a una media de 26 contratos al año. Es que tenemos un problema, que es que la contratación indefinida dura menos de un mes. Es que solamente en el mes este mes, la gente que ha ido al Servicio Público de Empleo a pedir el alta en la prestación por desempleo son más de 500.000. Y hay otro 500.000 de gente que ha salido, porque es lo que al final acaba cuadrando las cifras. Oiga, si esto es estabilidad y calidad en el empleo, pues tenemos criterios completamente distintos. Yo estaré encantado de cada vez que baje el paro, fenomenal. Cada vez que hay un afiliado a la Seguridad Social, fenomenal. Todo, vamos, me parece bienvenido sea, Pero lo que no se puede decir es que estamos haciendo las cosas maravillosamente bien, que tenemos un mundo idílico, cuando tenemos un 21% de la población o un 30% de la población en riesgo de pobreza. Algo tiene que ver con el empleo que se está generando. No, y que además seguimos siendo líderes de desempleo en la Unión Europea y líderes de desempleo juvenil de la Unión Europea, ¿no? Pero además hay una cosa. El mes de junio siempre ha sido un mes tradicionalmente bueno para el empleo porque coincide con el inicio de la temporada turística de verano. Bueno, ha ido muy bien para hostelería, para turismo, pero no ha ido también para educación. Vamos a escuchar a Valentín Boté.
El sector de educación ha perdido casi 53.000 empleos. En el sector de educación tenemos muchos trabajadores con contratos fijos discontinuos. Hay cientos de miles de trabajadores en ese sector con contrato fijo discontinuo. Ahora se han quedado sin empleo y la variable paro registrado no tiene en cuenta esa situación. Es decir, deberíamos fijarnos más en esos demandantes de empleo y no en el paro registrado. Bueno, la parte de educación estaba previsto, ¿no? Pero eso es habitual, quiero decir, ya se sabe. Igual que lo de hostelería y turismo. Claro, o sea, que en esta época suben, es decir, prácticamente 60.000, se han ido 30.000 en números redondos de incremento de afiliación en el sector de la hostelería, otros 30.000 en el comercio y más de 50.000, casi 51.000 caen en la educación. Pero lo curioso es que si uno mira la nota de prensa que saca el Ministerio de Inclusión Social, se felicita por el récord que ha habido de incremento de la afiliación en el sector educativo. Bueno, oiga, espera, ¿qué mes no se felicita? ¿Qué mes no se felicita? Bueno, pero se felicitan siempre, si no se besan porque no se llegan. Claro, es que vamos a ver, yo siempre si digo no se que, besan es porque que no se llegan. las cifras del Ministerio de Trabajo de paro registrado tienen más maquillaje y más trampas que las cocinas del Cid de Tezanos, ¿no? O sea, os voy a copiar aquí todas estas frases que son muy buenas, ¿eh? José Luis lo destaca siempre. Ellos te dicen, hay 2.700.000 y pico desempleados. Mentira, son 3.700.000, porque tienes que sumar los trabajadores que están en formación, que no se el gobierno no los contabiliza como empleados, los que son demandantes de empleo específico o con jornada reducida, que tampoco los contabiliza, los que están en ERE y tampoco contabiliza los trabajadores que están inactivos con contrato temporal. Los fijos discontinuos que están inactivos. Claro, entonces si sumas todo eso, no son 2,7, son 3,7 millones. Luego resulta que sí, efectivamente, en el mes de junio se ha bajado el empleo en unas 50.000 personas, más o menos aproximadamente, ¿vale? Pero es el peor junio de las últimas décadas, quitando el de 2021 que estuvo afectado por el COVID. Pero el peor junio. Entonces tampoco es para tirar cohetes. Y luego hay otra cosa que tú siempre has destacado. Resulta que si se han firmado más de 1,5 millones de contratos, el paro solo baja en unas 50.000 personas. Pero vamos a ver cómo se conjuga eso. O sea, ¿cuántos contratos han firmado esas personas? Por eso os digo que lo que hay es una rotación brutal. Es decir, no se está generando empleo, se está repartiendo la tarta entre más gente y este es el tema. Y por eso entran 500.000 de personas al paro y sale otro 500.000. Es decir, este es el auténtico drama. Fijaros que siempre me hace mucha gracia esta anécdota. Quiero decir que es que en el mes de junio se han hecho... hay personas que se les hace más de un contrato indefinido en el mes. O sea, hay 30.657 personas a las que les han hecho más de un contrato indefinido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que acaba un contrato indefinido y se le ha hecho otro? ¿O tienen dos contratos? ¿Cuánto duran los contratos, no? ¿De qué duración tienen en tiempo? ¿Qué duración tienen de media? Pues menos de un mes. Este es el drama. Pero esto no es un dato solo que yo pueda estudiar. ¿Y la jornada más habitual en España son 6 horas? La jornada habitual está en ese entorno. Estamos repartiendo el trabajo, no estamos repartiendo el trabajo. Claro, no se está creando empleo. Eso es lo que está haciendo este gobierno, repartir el poco trabajo que hay, lo reparte. Claro, así no avanza la productividad y al final estamos creando un país de trabajo low cost. Pero mira, la prueba del algodón es que si tú estás trabajando menos horas y teóricamente tienes más gente dada de alta en la seguridad social, quiere decir que cada uno está trabajando un poquito menos. Es decir, esa tarta que no crece, cada vez la repartes en más trocitos y eso es lo que está pasando. Bueno, ¿me decís algo bonito para terminar la semana? Por favor, porque si no me voy a poner a llorar. No. Claro, a ver, algo, vamos, que ya estamos casi terminando. Darme un par de ideas buenas, vamos, de la semana del mercado laboral, en positivo, vamos, que es verano. Estoy pensando ya en arriba de la ola. Espérate, o sea... ¿Cómo? ¿Es tan difícil? No, vamos a ver, a mí, yo me parece que tenemos... A mí me parece que hay talento, hay talento, hay ganas. Sí, hay ganas. Si la gente está trabajando, yo creo que hay mucha gente que va a encontrar trabajo seguramente en esta época estival y tal y cual, no pasa absolutamente nada. El problema es que tú no puedes salir a decir a la gente que esto va muy bien, que el empleo va muy bien, porque no es verdad, porque la gente está hecha polvo, o sea, la gente busca trabajo y no encuentra. Es que el rollo que nos han contado ahora de los 40.000 y pico ampliación de los empleados públicos, que es mentira. Que son 5.000 nuevos. Sí, porque lo demás simplemente es cubrir o sacar a concurso o oposición las plazas que están cubriendo los interinos. Es que el problema que nos ha dicho Bruselas es que, oiga, ustedes tienen una tasa de paro, una tasa de temporalidad en la administración pública que supera el 30%. Es una auténtica barbaridad. Entonces sacan plazas que están cubiertas por interinos, o sea, por tanto no son nuevos puestos de trabajo,
a concurso para que las Te he pedido cubran. algo bueno y que además te me has ido. Y además, es buenísimo, Vamos. 5.000, habrá Vale. 5.000 nuevos Vale, empleos sí. públicos. Sí, son datos que dan los sindicatos. El 75% de los empleos públicos son temporales. O sea que quien más está contribuyendo a la precariedad en el empleo en este país es el Estado. Bueno, dame algún dato, alguna lectura positiva para terminar la semana. Triper. Pues que estamos ya muy cerca de empezar las vacaciones. No, hombre, no. ¿Solo eso? No, vamos a ver. Yo me parece, coincido José Luis, todo lo que sea disminuir el desempleo es positivo. O sea, lo que no estamos de acuerdo es cómo se venden los datos. Ya. Chicos, que nos vamos. El próximo día os quiero más en positivo, que ya estamos en verano y hay que ver el vaso medio lleno. Sí. José María Triper, ¿qué haces este fin de semana? Pues este fin de semana no tengo así ningún plan específico porque se me han caído los planes, o sea que bueno, fue un pues problema familiar. Los pero bueno. sustituyes con un buen siestín. Lo sustituiré, pues eso, descansando, relajando y buscando noticias positivas Eso, para